Muy buenas tardes, queridos amigos, inversionistas, personas que están conectándose a nuestro webinar el día de hoy. Quería darles la bienvenida. Mi nombre es Luis Acuña, Senior Account Manager de Golden Capital FX. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que consideramos es súper importante, sobre todo por la coyuntura, y es básicamente hablar de este activo refugio por excelencia, en este caso el oro. Bien, bueno, siguiendo con la continuación también de estos seminarios virtuales, quería comentarles pues que esta semana va a ser el único taller web que vamos a tener, y en las próximas semanas vamos a estar comentándoles un poco cuáles son las novedades que estamos teniendo de cara a lo que resta de la cuarentena, ¿no? Que creo que nos ha impactado a todos. Bueno, consideramos igual que es un tema coyuntural, todos deberíamos estar igual en casa, seguramente algunos trabajando, algunos de repente no están laborando, pero consideramos que este tipo de talleres en estas últimas semanas han sido bastante buenos, sobre todo con buenos resultados de llegada y de información para ustedes, para quienes quieren aprender a operar, por ejemplo, acciones, quieren aprender un poco más sobre el mercado Forex o operar también sobre algunos commodities como es el oro. Creo yo que este tipo de talleres son bastante buenos, ¿no? Bastante importantes. Y bueno, creo que siendo las 7 de la noche, pues el día de hoy, un martes, todos estamos en casa, entonces esperemos que puedan tomar nota de lo que vamos a hablar el día de hoy y aprovechar un poco la información que vamos a compartir el día de hoy. Si me permiten un par de minutos, hay dos personas también que se están conectando, me están pidiendo que por favor los esperemos, así es que iniciamos en breves. Bueno, son 7:05 de la noche, así es que vamos a arrancar con este web, con este seminario, así es que, bueno, vamos a partir un poco la exposición, hablando un poco de los antecedentes también que el oro tiene, y un poco marcado la historia, ¿no? O sea, qué tanto se considera al oro como un activo refugio. Y bueno, quería antes que nada hablar un poco sobre este metal precioso por excelencia. Bueno, ustedes bien saben, el oro cuenta con la capacidad de preservar riqueza y es en realidad más seguro que la moneda en papel como tal. Si bien es cierto, pues el oro puede considerarse como una referencia inversora, existen diversas modalidades para poder aprovechar e invertir en oro, ¿no? Desde el mercado de renta variable, partiendo desde los fondos también de referencia o referenciados, o también operaciones de compra de metal físico, el oro como tal, ¿no? Este metal precioso en realidad que ha sido considerado en la historia como una inversión segura, una inversión considerada refugio, y aunque no está respaldada de alguna otra manera en un valor monetario, créanme que el oro significa para muchos un sinónimo de riqueza y de patrimonio, ¿no? Entonces, sobre todo de poder adquisitivo. Es por ello que hemos visto importante hablar
sobre este commodity el día de hoy y aprovechar un poco la coyuntura, ¿no? Ver cuál es la estrategia de inversión que se aplica para este tipo de escenarios, etapa de crisis que es la que estamos viviendo y ver cómo podríamos sacarle rentabilidades al mercado financiero internacional. Bien, para aquellos que no nos conocen, comentarles, mi nombre es Luis Acuña, soy Senior Account Manager de Golden Capital FX, tengo más de un año y medio en el broker trabajando para la empresa, pero en mercados financieros con más de 5 años de experiencia. También he trabajado antes en el rubro de la banca, he representado compañías de seguro, he también trabajado para mutuales del exterior, entonces experiencia y conocimiento se tiene, ¿no? Y ahora ya casi más de un año trabajando para Golden Capital FX como asesor de inversiones con la categoría senior. Primero, hablarles un poco de la empresa, quiénes somos, ¿no? Golden Capital FX es la empresa líder en el mercado financiero internacional y tiene como finalidad dar el acceso a las bolsas más grandes y líquidas del mundo. Confianza, seguridad y accesibilidad son los pilares principales de la empresa y nosotros, obviamente, para nuestros inversionistas buscamos brindarles este beneficio, ¿no? O este diferencial en cuanto a lo que nosotros hacemos. Sobre nosotros, bueno, la empresa Golden Capital FX fue fundada con el fin de garantizar acceso a los mercados financieros de manera confiable. Es un poco la diferencia que marcamos frente a otro tipo de empresas o intermediarios en el mercado, donde tratamos de enfocarnos en que los operadores puedan ejecutar sus órdenes de manera rápida y sencilla, ¿no? A tiempo real. Ayudarlos, obviamente, también a que puedan enfrentar estos problemas día a día que se enfrentan justo con encontrar una plataforma que por ahí pueda tener inconvenientes o de repente algún broker que les ofrezca seguridad. Bueno, nosotros somos el primer broker europeo o transnacional con operaciones desde aquí, desde Lima, desde San Isidro, y bueno, operamos prácticamente en más de 5 países de Latinoamérica. Por otro lado, también obviamente buscamos un modelo totalmente centrado en el cliente y por ello también ofrecemos educación continua. Estos webinars, hasta antes de la cuarentena, nosotros hemos realizado seminarios presenciales y hemos buscado, obviamente, pues que el inversionista encuentre en nosotros también un apoyo de educación financiera, ¿no? Para que pueda tomar las mejores decisiones de inversión. No solamente con la asesoría que pueda tener a través de nosotros, sino también que él se eduque, porque lo que buscamos es que el cliente en el futuro o en el largo plazo pueda estar en la capacidad de poder decidir sus propias inversiones, ¿no? Siempre va a tener un asesor, un ejecutivo que lo acompañe en este proceso, pero siempre es importante recalcar que debemos manejar un mismo nivel de comunicación. Si nosotros te compartimos algún tipo de información para que puedas revisarla o leerla, no te cuesta 5 minutos abrir tu mail y leer un informe de mercado con las noticias más relevantes que te van a ayudar de a pocos ir despertando tu interés también por el desarrollo de los mercados financieros y tu inversión sobre todo, ¿no? Seguridad de fondos, cumplimiento de leyes y regulación nos exige el mercado actual, por ello nos esforzamos en ofrecer un alto nivel de protección y exigencia en los procesos. Golden Capital FX, como ya había mencionado, es un broker que tiene operaciones a nivel internacional. Nuestra casa matriz pues deriva de Reino Unido. Nosotros tenemos o estamos situados pues en Londres y también tenemos 2 oficinas aquí en Perú, básicamente en San Isidro, en Lima y también en Arequipa. Nosotros, como verán, operamos en toda Latinoamérica. Hemos tratado de expandirnos por Europa, sobre todo en el mercado de España, español, que es un buen mercado para hacer trading y también hoy por hoy pues con clientes de la India, en Asia, ¿no? Entonces, pensábamos también el año pasado poder aperturar una oficina pues en Bolivia, es más, hicimos un evento en Santa Cruz de la Sierra, pero bueno, por la situación política y social que se vivía el año pasado, decidimos pues tomar un poco más de precauciones, ¿no? Nosotros operamos en toda Latinoamérica y lo hacemos a través de una plataforma. En este caso, la plataforma que nosotros utilizamos como empresa de inversiones es la MetaTrader 4. Y en realidad es una plataforma que te brinda acceso desde cualquier dispositivo, en realidad, ¿no? Ya sea desde tu tablet, tu celular, tu laptop o tu computadora, tienes esta plataforma que te va a poder ayudar con un clic hacer una orden de compra o de venta del instrumento que quieras negociar, ¿no? Básicamente el único requisito que necesitas tener es internet en cualquier parte del mundo, vas a poder operar
y obviamente pues un broker como nosotros que se encuentre intermediando y negociando en el mercado, ¿no? Y que te pueda habilitar la plataforma. Los instrumentos que operamos, energías, índices, acciones, metales, divisas, sobre todo el mercado Forex, que en realidad es el mercado más grande y más líquido del mundo, ¿no? Aquí vamos a encontrar divisas con mayor, digamos, presencia internacional, si hablamos de algunas o de las más importantes, el euro, el dólar, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo, que en el mercado financiero son, digamos, los pares más transados, ¿no? Y que nos sirven a nosotros para generar rendimientos a corto plazo. El mercado de tipo de cambio, el mercado cambiario, en realidad maneja más de 6 billones de dólares al día en cuanto a operaciones se refiere y es uno de los más líquidos a nivel mundial. También manejamos el mercado de acciones, stocks, CFDs, operamos compañías como Amazon, Apple, Facebook, Netflix, empresas que tienen un posicionamiento de marca bastante importante en el mercado internacional y obviamente pues que son las más líquidas a nivel mundial, ¿no? Sobre todo que cotizan en bolsa americana, asiática y europea, donde son estos tres mercados donde Golden tiene mayor participación. Índices bursátiles como el Standard Poor's o el S&P 500, el Nasdaq 100, el Dow Jones, que es básicamente el índice industrial, y que son una especie de termómetro sobre algunos sectores de la economía mundial. También tenemos índices del mercado europeo, el DAX alemán, tenemos el IBEX español, o también índices de la bolsa asiática, como el Shanghai Composite, que lo tenemos en la plataforma y puedes simplemente con un clic aprovechar y poder operar y, ¿por qué no?, generar una rentabilidad bastante interesante. Recordemos que operar a través de nosotros con un clic, comprar y vender es súper rápido, es súper sencillo. Los asesores de inversión te capacitan y te explican un poco cuál es la temática y a través de la fluctuación que tiene el precio en el mercado vas a poder determinar si generas una rentabilidad del 5, del 7, del 15, del 20, del 30%. Obviamente eso dependiendo de tu estrategia y el capital que tienes, pero vas a poder aprovechar, pues, como en este caso el oro, un metal precioso que tiene, digamos, una volatilidad bastante fuerte en el mercado, ¿no? Por ahí también tenemos petróleo, energías, gas, por ejemplo, que también es bastante operado. La semana pasada tuvimos un live donde se habló un poco sobre el comportamiento que había tenido el petróleo. La semana pasada, recordemos que tuvo, bueno, un rendimiento negativo, menos 37% en un día, y esto es porque los contratos de futuro de la producción y el almacenamiento de mayo pues se cayeron y esto obviamente reflejó una rentabilidad pues negativa, o perdón, un rendimiento negativo, generando grandes pérdidas en algunos inversionistas institucionales e inversionistas minoristas como nosotros. Pero recordemos que a través de la MetaTrader 4 nuevamente podemos operar bidireccionalmente, ¿correcto? Aprovechando la subida o la bajada de precio. Es súper sencillo y para eso van a tener un account manager que los pueda asesorar. Un poco la comparación que nosotros marcamos frente a otro tipo de inversión tradicional o local es el hecho de que la dependencia, por ejemplo, es un factor bastante importante. Nosotros marcadamente tratamos de tener un control absoluto sobre tu inversión, o sea que tú como inversionista puedas decidir revisar los gráficos, que puedas revisar mercado y por ahí puedas también tomar, digamos, alguna postura frente a la decisión que el trader o en este caso el asesor o el account manager te pueda dar, ¿no? Si yo te doy una recomendación y estás constantemente revisando el mercado, vas a poder con un reporte simple y sencillo en la mañana, un reporte diario y conciso, vas a poder leer y resumir el mercado financiero y por ahí tener alguna noción de lo que se pueda operar, ¿no? Por otro lado, también tenemos comisiones bastante bajas en comparación pues a lo que es el mercado tradicional, si lo comparamos con bancos o SAPs o mutuales locales o del exterior, manejamos comisiones 3 veces por debajo de lo que te maneja una empresa intermediaria local. También, si no tienes un alto patrimonio, por lo general no tienes una asesoría constante. Nosotros hemos tratado un poco de democratizar el hecho de que el inversionista pueda entrar a operar estos mercados, ¿no? Si es que no tienes un capital superior a 50,000 o 250,000 dólares, por lo general en empresas locales no te asignan un asesor, o si tienes esta famosa segmentación de banca exclusiva o banca en alta o VIP, no,
no tienes un asesor de inversiones, ¿no? Entonces nosotros estamos enfocados netamente a este canal o a este sector y por ello es que también independientemente del capital que tú tengas, vas a tener siempre alguien que te pueda guiar, ya sea por teléfono o de manera presencial. Nosotros somos asesores con asesoría personalizada, ¿no? Presencia física y tenemos un directorio, una oficina donde podemos agendar una reunión y poder atenderte y capacitarte y disipar las dudas que tengas sobre el mercado, ¿no? La educación financiera que ya está eh, basto de decir, o sea, nosotros a través de estos talleres, webinars que realizamos, te brindamos educación, te enviamos información, te enviamos reportes, si necesitas hacer un review del mercado, nos agendamos en oficina y vas a poder con un ejecutivo revisar un poco la actualidad de los mercados financieros, ¿no? Por otro lado, hemos tratado también de ser activos e innovadores, como ya había mencionado al inicio en la presentación, en estos tiempos de pandemia, en estas épocas de cuarentena, lo que estamos buscando es tratar de innovar, utilizar otros canales de información, vale decir, pues redes sociales o el Instagram, por ejemplo, el Facebook, ya que antes de lunes a viernes, todos los días, antes del periodo de cuarentena, nosotros manejábamos un programa que se llamaba Golden Capital TV. Y bueno, a raíz de la situación actual hemos tratado de hacer live, ya sea por Instagram o por Facebook, para poder llevarte toda la información que tú necesitas. No, no esperar a poder regresar a oficina y recién puedes tener toda la información. No, de lunes a viernes a las 9 de la mañana vas a encontrar un account manager conectado, ya sea por Facebook o por Instagram, para poder resumirte las noticias más importantes del día. Y sobre todo que conozcas un poco la situación actual del mercado. Es un apoyo frente a los informes que nosotros también te enviamos por correo, y si por ahí se te hace muy extenso, no puedes leerlo, qué sé yo, aunque dos, tres párrafos es súper sencillo hacerlo en 2 o 3 minutos, pero si aún así pues te levantas temprano y quieres tener información al día, te invito a que puedas conectarte a Facebook, a nuestra página o fanpage que es de Golden Capital FX, y puedas conectarte todos los días a las 9 en punto de la mañana. Bien, por otro lado, también tenemos, ya hablando un poco más del webinar que nos trae hoy, y algo que quería comentarles son distintas campañas que nosotros organizamos, básicamente de información al cliente o también de respaldo para sus inversiones, ¿no? Hoy por hoy, y más adelante se los voy a comentar, al finalizar el webinar tenemos una campaña bastante interesante para aquellas personas que quieran entrar a operar estos mercados, y para aquellos que ya son clientes y de repente quieran aplicar a esta estrategia, también les vamos a dar un beneficio. Ya simplemente por el hecho de estar conectados, automáticamente se hacen acreedores a un beneficio que le vamos a brindar al final. Así es que los invito a que se puedan quedar hasta el final del webinar y por ahí puedan aprovechar un poco lo que se les va a mencionar terminando, ¿no? Este taller. Así es que bueno, ya enfocándonos un poco más al tema que nos trae hoy, el valor del oro, la historia y su importancia. Si queremos hablar de una estrategia de inversión y si queremos entender el por qué debemos comprar oro en época de crisis y sobre todo en épocas de incertidumbre económica, tenemos que saber por qué hacerlo, cuál es su valor en la historia, la importancia, y por qué no, por ejemplo, comprar plata, o por qué, por ejemplo, no comprar petróleo, o por qué no comprar cualquier otro instrumento, por qué específicamente hacerlo en el oro. ¿Qué me representa comprar oro? Entonces, para ello vamos a hablar un poco de la historia y la importancia que tiene en la economía. Como ya bien había mencionado, los inversores hoy por hoy cuentan con diversas opciones para poder invertir en oro, sobre todo en este metal precioso, pero si queremos enfocarlo ya al tema de inversión financiera o trading, que es lo que nosotros hacemos, podemos operar a través de el valor o el precio de la onza de oro Troy cotizada en el mercado, ¿no? Entonces, pero vamos a ver un poco cuáles son los antecedentes y por qué comprar oro y mercado en la historia. Bueno, primero que nada, el oro comenzó en el año 3000 a.C., cuando los antiguos egipcios comenzaron a crear joyas con este metal precioso. A partir de esa época, el oro ya tenía un valor significativo pues, en el mundo, porque muchos lo utilizaban, distintas culturas lo utilizaban para generar orfebrería, joyas, cualquier tipo de alhaja que pueda significar
poder, puede significar o sea sinónimo de riqueza o de fortaleza en algunos casos, ¿no? Nuestra cultura no es ajena y bueno, nosotros somos uno de los países con más reservas de oro que tenía en su momento, ¿no? Hasta antes de la colonización y un poco la caída del imperio incaico. Entonces, el oro desde prácticamente inicios, años antes de Cristo, ya representaba un valor, sobre todo por ser considerado un metal precioso. Por otro lado, esta materia prima se empezó a operar como moneda de cambio, respaldado por su uso en joyería, que es otro punto importante en todo el mundo, ¿no? El oro simbolizaba la riqueza y el patrimonio. Y es por eso que hoy por hoy muchos dicen que el oro es un activo tangible, con un valor seguro y que en el precio no, en el tiempo no va a tener una depreciación en su precio, ¿no? Entonces es considerado por ello un activo refugio, un valor sobre el oro, ¿no? Si hablamos ya básicamente del oro utilizado en el mercado financiero, Gran Bretaña en el año 1066 lanzó la primera moneda basada en oro, la libra esterlina, porque antes lo que se buscaba es que las monedas tengan ciertas fracciones o ciertos elementos basados o derivados del oro y que obviamente pues le puedan dar un valor agregado, ¿no? En 1792 Estados Unidos siguió el modelo británico y estableció el denominado patrón de oro, ¿no? Entonces, como vemos, desde hasta hace mucho tiempo, desde antes, desde la historia, el oro era considerado pues un valor o un metal precioso, ¿no? Con un fin, ya sea pues para básicamente generar moneda de cambio o diseñar o elaborar algún tipo de joya o alhaja en el tiempo. En 1792, como ya habíamos hablado, Estados Unidos siguió el modelo británico y estableció pues el denominado patrón de oro. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque a partir de ese punto en adelante ya se implicaba pues que cada unidad monetaria estadounidense debía estar respaldada por una cantidad correspondiente de oro, ¿no? Y elaborado por los bancos. Este sistema tuvo vigencia hasta el año 1971, cuando Estados Unidos dejó de respaldar su divisa, pues, con este metal precioso. Entonces, en la historia, obviamente, también de la humanidad, ha habido grandes imperios que han quebrado crisis económicas de alcance global y, bueno, momentos de incertidumbre que han llevado al colapso de las divisas. Es por eso que también el oro es considerado como una inversión frente a lo que es el pánico mundial, frente a algún tipo de crisis, una inversión segura. Bien, entonces por ahí pues recalcamos que el oro, por ya marcada la historia, es sinónimo de riqueza y de patrimonio. Por ello el valor que hoy por hoy se tiene, ¿no? La importancia del oro en la economía, ¿no? Bueno, como ya habíamos mencionado, para lo que es el mercado financiero internacional, el oro es considerado un activo refugio y tiene impacto en el mercado monetario. Básicamente, ¿por qué? Porque el oro es considerado un activo de cobertura frente a la caída de las divisas y del aumento de la inflación. El oro habitualmente se aprecia. Si, por ejemplo, vemos una devaluación en el dólar, lo que lo sigue coronando como una inversión segura. Además, es un elemento que diversifica una cartera de inversión y se utiliza para completar posiciones con categorías medianamente agresivas o mejor dicho moderados, ¿no? El oro, si tú lo cotizas frente al dólar americano, tiene un valor y cumple estos tres principios que nosotros marcamos, que es un medio de intercambio, una unidad de cuenta, porque ahora el oro tiene un valor monetario, es cotizado frente al dólar, frente a la libra, frente a cualquier divisa, y obviamente representa un valor, ¿no? Que en el tiempo puede llegar a tomar una apreciación en cuanto a su cotización o una devaluación, dependiendo obviamente de la situación. Entonces el oro se ajusta a las tres condiciones que el mercado utiliza o considera pues para que sea considerado como dinero, ¿no? El oro es el único activo con liquidez universal y representa, como ya habíamos mencionado, poder adquisitivo durante emergencias o en este caso épocas de crisis y también ayuda obviamente a respaldar la divisa, se respaldan algunas divisas con este metal precioso, ¿no? Países como la India, China, Estados Unidos son grandes consumidores de oro y algo que también quería mencionar acá es que, por ejemplo, en épocas como inicios de febrero, que es el año nuevo chino también considerado, los chinos empiezan a consumir grandes reservas de oro para poder elaborar ya sean pues
alhajas, joyas y cualquier otro tipo de obsequio con este metal precioso elaborado, ¿no? Los bancos centrales mundiales y organismos como el Fondo Monetario Internacional deben custodiar aproximadamente la quinta parte de las reservas mundiales del metal precioso, y es que si es que no se hace esto, en realidad pues podría llegarse a elaborar una especie de burbuja, ¿no? Una burbuja respecto a la cotización de este commodity o de este metal. Entonces, digamos, esta es un poco la importancia que tiene el oro en la economía. Es bueno entender esto, saber por qué el oro es considerado un activo refugio, por qué es que representa valor o es sinónimo de riqueza, para poder ya entrar a hablar un poco más de la estrategia de inversión, ¿no? Considerando estos aspectos y considerando que el oro lo puedo cotizar frente al dólar americano, si es que el oro lo puedo cotizar versus otros pares de divisas, por ejemplo el euro, entonces ya sé que ante escenarios de crisis voy a poder utilizar este metal precioso como una alternativa de inversión un poco más segura, ¿no? Donde normalmente lo asociamos a la volatilidad que tiene, por ejemplo, monedas como por ejemplo el dólar, que están bastante sujetas a los cambios económicos, ¿no? Ya sea para una apreciación, una devaluación, si por ejemplo hablamos de, no sé, datos macroeconómicos ya en Estados Unidos, como por ejemplo son los datos de empleo o también el llamado non-farm payrolls, que básicamente me hace medir la actividad de empleo o desempleo de este país. Entonces, si tengo un menor empleo, obviamente va a traer consecuencias para la divisa americana. Y si tengo, como había mencionado, una devaluación en esta divisa, normalmente el quien debería tomar posiciones alcistas es obviamente el oro, considerado un activo refugio. Y viceversa, ¿no? Entonces, es un activo de cobertura frente a la caída de las divisas y obviamente frente al aumento de la inflación. Obviamente el oro normalmente tiende a apreciarse en esas circunstancias. Ahora, el comportamiento del oro en épocas de crisis. Es importante revisar el histórico que tiene el oro pues en otros tiempos, ¿no? Y saber por qué es que deberíamos entrar a comprar o a utilizar estrategia que nosotros hemos venido también promocionando desde esta semana, ¿no? Para ello tenemos que obviamente hablar un poco sobre las crisis más recientes, por mencionar algunas, tenemos la del lunes negro de 1987, tenemos la burbuja.com del año 2000 y 2003, que básicamente era una crisis elaborada sobre ya el aspecto del rubro tecnológico, ¿no? Se hablaba mucho de la actualización de los softwares, comprar paquetes netamente pues de actualización de hardware, y de otros indicadores tecnológicos que hicieron o crearon una burbuja, y el mercado financiero internacional en ese momento tuvo un retroceso de casi el 35.3%. Y en realidad pues es una de las crisis que iniciando el nuevo milenio nos trajo algunos cambios, sobre todo en el rubro tecnológico, ¿no? El índice más afectado en aquella oportunidad fue el índice Nasdaq, que ya obviamente se venía conformando en la bolsa estadounidense y se cotizaba en la bolsa de NYSE. Y obviamente empresas como por ejemplo Microsoft o empresas como Google o Alphabet, que en este caso es la empresa que, o la compañía que cotiza los servicios de Google, entonces empezaron a sufrir algunos cambios en cuanto a sus disposiciones y lo que hoy por hoy conocemos, ¿no? En cuanto a sus servidores. Por otro lado, tenemos la burbuja inmobiliaria del 2006 y 2008, que tuvo un retroceso en cuanto al mercado se refiere de casi un 50.7%, casi una caída bastante fuerte que en realidad si hablamos de las crisis más recientes es de la que más impacto ha tenido, sobre todo en el rubro financiero, porque recuerden que la burbuja inmobiliaria tuvo una antelación de 3 años antes, ¿no? Desde el 2006, en realidad, o finalizando el 2005, ya se hablaban de algunos bonos basura, entre comillas, que venían pues teniendo rendimientos negativos y que estaban amarrados obviamente a deuda hipotecaria, ¿no? Y esa deuda hipotecaria prácticamente se hizo impagable y estos bonos respaldaban esas deudas, lo que hizo pues que la gente entre en pánico, en deudas crediticias bastante fuertes, en impuntualidades de pago y obviamente en un nivel de endeudamiento donde Estados Unidos no pudo controlar, y obviamente trajo abajo compañías como o bancos como por ejemplo Lehman Brothers, que era una compañía con más de 100 años en el mundo financiero, sobre todo en Estados Unidos, y que era de las empresas más grandes a nivel global,
y obviamente la crisis pues no tuvo ningún tipo de consideraciones con empresas que ya tenían más de 20, 30 años en el mercado, ¿no? Imagínense cómo traerse abajo a Lehman Brothers, que era una compañía que tenía más de 100 años en el mercado bancario, y obviamente pues fue de los primeros bancos que empezaron a caer dentro de esta crisis, ¿no? Por ahí también se habló del rescate financiero que tuvo compañías como AIG, donde por ejemplo Estados Unidos tuvo que hacer un rescate financiero para que no pueda venirse abajo estas empresas, sobre todo compañías de seguro, y esto desenlazó obviamente pues un debilitamiento en la moneda americana, en el dólar, y sobre todo en el mercado accionario bastante fuerte. Entonces fue de las crisis más fuertes en las últimas décadas, pues, ¿no? Por otro lado, tenemos la deuda soberana en Europa, también se hablaba sobre los bonos emitidos, países como Grecia, países como España, Francia, que estaban dentro de una cúpula de países que tenían deudas impagables, su deuda externa era altísima y que doblaba un poco la cantidad hasta las propias reservas federales que se tenían de estos países, o las reservas internacionales, mejor dicho, y que prácticamente no tenían liquidez para poder solventarse como país. Entonces, el Banco Central Europeo decidió tomar algunos cambios, entró Mario Draghi también para hacer algunos cambios respecto a la política monetaria que tenía Europa y hacer algunos rescates que hoy por hoy pues son conocidos porque el emprendedor o la persona, el personaje financiero que tuvo pues iniciativa con esto fue Mario Draghi, para poder de alguna otra manera rescatar el Fondo Europeo. Y bueno, para quienes se preguntan quién era Mario Draghi, era pues el presidente del Banco Central Europeo hasta el año pasado, ¿no? Entonces ya obviamente hubo un cambio, está la señora Christine Lagarde y bueno, pues estamos viendo cómo Europa se va más o menos estabilizando frente también a la crisis de la pandemia, ¿no? El COVID-2019 ha afectado a todos los países y este es como que su primer gran reto para ver cómo es que Europa puede desempeñarse en estos tiempos de crisis que son bastante fuertes, sobre todo España, ¿no? Que ya venía con una economía bastante golpeada. Y bueno, la crisis más reciente, que es la del COVID-2019, que es la crisis pandémica, que como ustedes verán, a diferencia de las demás, iniciando la de la depresión del 1929, el crash financiero, es una crisis más pandémica, es una crisis más sanitaria y donde, bueno, los efectos han sido también, si hablamos del mercado internacional, el mercado financiero, de los que más fuerza ha tenido o que más consecuencias negativas ha presentado, ¿no? Sobre todo porque en las crisis anteriores, obviamente la antelación fueron de 2 a 3 años, pero a diferencia del COVID-2019, hoy por hoy, pues la crisis pandémica se extendió o se inició básicamente con 22 días. En 22 días el mercado financiero pues tuvo caídas bastante abruptas. En realidad para nadie era un secreto que ya esto se veía venir respecto a algunos indicadores pues, de salud de algunos países, y sobre todo porque en China, en Wuhan, se desenlazó este problema del paciente cero, ¿no? Y que ya se replicó y es conocido por todos a nivel mundial. Entonces, a diferencia de las demás crisis, el COVID-2019 ha tenido un impacto mayor porque es como que hubieses puesto un freno de mano a la economía global, y empresas del sector de la industria, la manufactura o cualquier servicio que no sea el sector Internet tuvo que poner una para sobre las ventas que tenía, ¿no? Durante este primer trimestre, y esto ha hecho pues que la desaceleración económica se refleje en una crisis como tal, ¿no? Y es bastante sencillo poder revisar lo que estamos comentando, lo que estamos explicando el día de hoy, porque si nosotros googleamos y buscamos información de los mercados financieros o los rendimientos de los principales índices bursátiles, nosotros vamos a poder dar cuenta de que efectivamente estamos en una etapa de recesión que no sabemos exactamente hasta cuándo va a durar. Muchos expertos y muchos analistas dicen que la recuperación se iría a dar pues a inicios del 2021, primer trimestre del siguiente año, y que los primeros dividendos con exactitud, o en todo caso rendimientos positivos que se tendrían sobre algunas compañías, ya serían para el cierre también de este mismo año, ¿no? 2021. Durante lo que queda del 2020, bueno, lo que se busca es una etapa ya más que nada de estabilización, de que el mercado pueda recuperar valores que estaban, digamos, antes de la crisis en niveles medianamente, pues, acordes a un grado de estabilidad del mercado,
y luego viene una segunda etapa que es bastante marcada, que ya es una etapa de recuperación, y una tercera etapa que ya se habla básicamente de rendimiento o rentabilidad, ¿no? Entonces, muchos analistas hoy por hoy, pues todos hablan o todos son considerados expertos en este tema de crisis, pero en realidad, pues qué mejor que informarse o asesorarse con una empresa que está, pues, dedicada directamente y ligada sobre todo al tema de inversiones. Nosotros manejamos información de mercado donde el cliente va a poder apoyar obviamente la información que pueda revisar, y también tenemos analistas que pueden dar fe de ello, y nosotros pues como asesores de inversión estar enterados sobre los últimos acontecimientos del mercado financiero internacional. Entonces, yo considero que dentro, ya como una opinión personal, de que siempre es bueno estar informados, pero tampoco alarmarse, porque por ahí he visto también que hay gente que dice que el sistema se va a quebrar, de que digamos que el sistema financiero actual a nivel global pues se puede venir abajo, y que hay personas involucradas. Entonces, yo la verdad pues discrepo bastante de las teorías creadas a través de información de internet, blogs o foros, porque en verdad pues no puedo leer información financiera sobre crisis en la historia, en un portal que ni siquiera tiene un código web ni nada. Entonces, yo siempre les sugiero a mis clientes y sobre todo inversionistas que recién están empezando, en que puedan informarse un poquito más sobre lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y obviamente no tener una visión tan catastrófica, porque dentro de lo que es la crisis hay sectores más golpeados que otros, ¿no? Y para nadie es un secreto que el sector más golpeado es las aerolíneas, turismo y, por ejemplo, empresas de la banca que se están viendo afectadas por las distintas políticas monetarias que se vienen aplicando por los distintos bancos centrales y por los distintos países, ¿no? Reducción de tasas de referencia, también por ahí hemos hablado, pues hemos visto, si hacemos un aterrizaje en el mercado peruano, el tema de arbitrios, impuestos, ¿no? La devolución del impuesto a la renta, el aplazamiento que se está teniendo. Entonces, hay cosas que van a ser beneficiosas y otras no, y que las vamos a sentir en el mediano y largo plazo. Pero en resumen, pues la idea es que ustedes puedan tener una visión general del mercado para que les ayude a tomar una buena decisión de inversión, sea en el mercado de acciones o sea en oro, como lo estamos viendo hoy. La idea es tener información que me ayude a tener un panorama más claro de lo que voy a hacer. Y eso es también importante, nosotros revisar las crisis y sobre todo las correcciones que existen en la historia. Como ustedes verán en el gráfico, y hablando un poco, haciendo el contraste con la diapositiva anterior, hablamos de las crisis con mayor pronunciación en el tiempo, ¿no? Si hablamos desde la crisis del 29, que ha tenido un retroceso de casi un 90% sobre el valor del mercado financiero bursátil en ese tiempo, y si hablamos también pues del lunes negro, y si hablamos obviamente de la crisis del 2008, y obviamente pues de la crisis financiera también de Europa, como verán, siempre en cada una de ellas tenemos una etapa de recuperación bastante interesante. ¿Por qué lo comparamos con el Dow Jones o por qué lo hacemos un match con este índice bursátil? Porque en realidad el Dow Jones es un índice bursátil que existe o es el más antiguo de la bolsa, ¿no? Marcado por la historia, y el Dow Jones conlleva pues empresas de la industria, ¿no? Las 30 mejores compañías, sobre todo de la industria, con una capitalización bursátil o liquidez que les permite operar en bolsa, y grandes compañías como por ejemplo mencionar alguna, no sé, Disney, que también está dentro del Dow Jones, o alguna empresa pues eh, manufacturera o las petroleras, ExxonMobil y demás también están dentro de este índice bursátil. Entonces está marcado en la historia que por ejemplo empresas petroleras desde hace un tiempo, desde que bueno, el petróleo empezó a hacerse un negocio hasta el día de hoy, que ha tenido una caída bastante abrupta, obviamente pues es comparable, ¿no?, con el rendimiento de este índice bursátil y dentro de otros sectores económicos. Y si lo llevamos a las correcciones o a las crisis que se han tenido en el tiempo, como verán, pues después de cada corrección o cada caída ha habido una recuperación o un tiempo de recuperación bastante importante, que a veces supera y hasta puede ser 2 o 3 veces más del impacto que ha tenido en la caída. Es ahí donde nosotros siempre hablamos de aprovechar de que en las crisis financieras deberíamos empezar a ver distintos activos financieros y empezar a comprar activos que se encuentren a precios más bajos, acciones de compañías pues que no es que hayan perdido su valor o es que la empresa vaya a quebrar o se vaya a caer, sino es que simplemente ha tenido una disminución en las ventas de ese trimestre, o una disminución significativa,
y es por eso pues que el valor de su acción puede caer 2 o 3 veces más abajo de lo que realmente cuesta. Es ahí donde podríamos aprovechar, hacer un buen análisis y ver qué empresa podríamos cotizar y comprar. Luego, obviamente, en la etapa de recuperación, pues vamos a ver los rendimientos que van a ser 2 o 3 veces más de la inversión inicial que se había hecho. Entonces, a eso le decimos comprar barato y obviamente vender caro. Entonces, es una oportunidad que nosotros también como asesores de inversión hemos estado brindando y sobre todo informando para que nuestros inversionistas puedan aprovecharla y obtengan los rendimientos esperados, pues, ¿no? Y si obviamente esto lo contrastamos con el comportamiento del oro en épocas de crisis, como ustedes verán en este gráfico, la fuente es TradingView. Para aquellos que les gusta amarrarse de fuentes o de gráficos, pueden ustedes googlear y buscar en TradingView el comportamiento del oro en épocas de crisis, que como ustedes verán acá lo hemos señalado en distintos cuadros, ¿no? La burbuja.com del año 2000 y 2003, la burbuja inmobiliaria de 2006 y 2008, la deuda soberana europea, y en el año 2015 prácticamente tuvo, digamos, un pico bastante alto el oro, porque ya en esa época, o en ese tiempo, en ese año, mejor dicho, la crisis europea llegó a despuntarse bastante fuerte, ¿no? Entonces los cambios recién vinieron a partir de esa fecha en adelante. Y algo que también nos habíamos olvidado de mencionar, pero no menos importante, es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tuvo un desenlace el año pasado bastante fuerte, con tweets de Donald Trump bastantes agresivos, sobre todo directamente para el gobierno chino, y decisiones no solamente políticas, sino también decisiones económicas que afectaban a países que estaban debajo de China, países emergentes como nosotros, que, bueno, básicamente nosotros, si hablamos de Perú, nosotros alimentamos de materia prima a China, y China tiene una especie de conflicto comercial, o en todo caso, pues, de aranceles con Estados Unidos, y si China tiene que venderle a Estados Unidos y Estados Unidos le dice, oye, ¿sabes qué? No, lo que tú me estás pagando es menos y te quiero cobrar más, definitivamente desenlaza esto en una crisis o una micro o pequeña crisis económica, ¿no? Sobre todo para aquellos países, como decía, que dependen bastante de China y Estados Unidos, que son las dos potencias mundiales en este momento si hablamos de economía, y países o economías emergentes que dependen de ellos netamente se han visto afectados. Entonces, si ustedes ven en este gráfico, el comportamiento del oro durante estos sucesos económicos siempre ha tenido un comportamiento alcista, no ha tenido un comportamiento bajista. Si ustedes ven el gráfico entre el periodo 2015 y 2019, que después de la crisis europea hubo una etapa de estabilización, el oro tuvo una reacción inversa, ¿no? De más o menos tener una reducción, y como ustedes verán aquí, por ende, pues la renta variable, como habíamos visto en el gráfico anterior, durante las épocas de crisis, cuando la renta variable tiene caídas bastante fuertes, el oro empieza a subir su rendimiento. Como ustedes ven en el gráfico, en estos acontecimientos marcados por la historia, el oro siempre ha simbolizado, como habíamos mencionado, una inversión segura. Los traders o los inversionistas automáticamente empiezan a refugiarse en este commodity. ¿Por qué? Porque el oro, como ya habíamos mencionado al inicio, el oro es comparado o cotizado, mejor dicho, contra el dólar americano. Si yo, por ejemplo, tengo un dólar que se debilita, el oro definitivamente va a ser más barato y más atractivo para que los inversores empiecen a comprar la onza de oro Troy. Entonces, es considerado un elemento de diversificación para poder, obviamente, refugiarnos, y ante escenarios de crisis o incertidumbre económica, nosotros empezar a comprar oro, onzas de oro, y cotizarlas en el mercado. Por otro lado, mencionar que también el oro pues se cotiza, como ya habíamos dicho, en dólares en todo el mundo, por lo que los inversores también deberán vender dólares para comprarlo, provocando así un descenso de esta divisa. Es decir, si yo tengo un dólar debilitado, voy a encontrar un oro mucho más barato y voy a poder comprarlo y transarlo en el mercado, y generar obviamente una especulación en cuanto a su precio y a su cotización con picos bastante altos, ¿no? El oro en el año pasado, entre los meses pues de
mayo y prácticamente todo noviembre, generó picos o rendimientos bastante buenos, ¿no? Lo que se transmitió en la siguiente diapositiva. Si nosotros hacemos una comparación entre la renta variable y obviamente el oro, vemos que el estándar 500, ya enfocándonos solamente en estos últimos acontecimientos, que era la guerra comercial del COVID-19, el S&P tuvo un desarrollo negativo bastante fuerte, sobre todo entre los meses que habíamos mencionado, ¿no? Desde agosto hasta septiembre del año pasado, el Standard Poor's tuvo un retroceso de casi el 19.65%, ¿no? Siendo una de sus caídas más abruptas en los últimos años. Después de haber venido en un periodo de estabilidad, por así decirlo, donde la tendencia de fondo siempre es alcista, y entre el 2015 y 2019, tener, como habíamos mencionado, una etapa de, si lo comparamos con el oro, una etapa de estabilidad económica y el oro empieza a bajar su valor, el Standard Poor's a mediados de agosto del año pasado en adelante tuvo esta caída que fue bastante abrupta, que es donde ya se desenlazó obviamente el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Luego de ello recordemos que se llegó a un primer acuerdo de fase 1, que hasta el día de hoy muchos dicen si será capaz de cumplir China o no, por obviamente pues la paralización que ha tenido el mundo, ¿no? Luego de ello, también, pues, si hablamos ya del COVID-2019, el desarrollo de este índice bursátil ha tenido también un retroceso bastante fuerte, equivalente al 35%, en prácticamente 1, 2, 3, 4 semanas, prácticamente de 20 a 30 días, tuvo un retroceso mayor del que tuvo, pues, con el de la guerra comercial. Entonces, si hacemos un análisis del desempeño del S&P 500 o de la economía americana en estos últimos 7 u 8 meses, vemos que los retrocesos para poder invertir, y sobre todo si quiero tomar una decisión para invertir en índices bursátiles, no fue, digamos, de las mejores, a menos que quiera operar en corto y aprovechar la caída del instrumento. Pero como verán, pues los retrocesos han sido bastante pequeños, ¿no? Entonces las caídas han sido más abruptas que los impulsos para poder aprovechar una rentabilidad hacia arriba. Por otro lado, si vemos el desempeño del oro nuevamente, de este metal precioso cotizado frente al dólar en el mercado internacional, veremos pues una reacción totalmente distinta, mientras que en la renta variable hemos tenido retrocesos o caídas bastante pronunciadas con pisos históricos, marcando pisos históricos. El oro ha hecho todo lo contrario. Y a partir de desde esta misma fecha, si partimos de la guerra comercial del año pasado, entonces vemos que el oro ha tenido un crecimiento después de la onza Troy haberse cotizado en casi $1,200 o 1,188, prácticamente a inicios de este año se llegó a cerrar con prácticamente una proporción de 1.597 la onza de oro Troy. Entre enero y febrero el oro llegó a estos precios históricos, marcando un nuevo techo. Luego de ello, después de que se desenlazó el tema de la pandemia y la crisis, con una caída o un retroceso del 35% en adelante, el oro nuevamente empezó a subir y llegó a estar en máximos históricos, tocar precios de $1,700 la onza de oro, llegó a estar hasta en casi 1.800, nuevamente retrocedió y empezó este camino a tomar precios bastante buenos, marcados en la historia, precios alcistas, donde la probabilidad de rendimiento o de crecimiento después de estar en 1.700 en un primer, digamos, en un primer profit o en una primera zona de resistencia para sobre todo pues generar algún rendimiento, es de que pueda llegar a los 1913 a este precio. Entonces lo que estamos buscando como estrategia hoy por hoy es aprovechar obviamente el comportamiento que tiene el oro marcado en la historia versus el comportamiento que tiene la renta variable dentro de lo que es la crisis pandémica, ¿no? Obviamente el S&P ha empezado a recuperarse, pero no ha vuelto a llegar a estos niveles históricos todavía, ¿no? Acá podríamos definir que esto es una zona de resistencia bastante fuerte que todavía no la rompe y poder decir, oye, sí, podríamos empezar la segunda etapa de recuperación o puede corregir y nuevamente empezar a comprar acá y ver qué es lo que sucede. Pero si hablamos del oro marcadamente, ya tenemos una proyección
bastante buena en cuanto a los precios que pueda llegar, ¿no? Se marca que pueda llegar a 1913 y inclusive algunos expertos dicen que finalizando el año el oro puede llegar a costarte hasta $3.000 o cotizarse. Pero obviamente pues nosotros como empresa intermediaria o brokers tratamos de que el inversionista pueda tomar niveles o márgenes de inversión bastante aterrizados, acorde al comportamiento hoy por hoy de los mercados y marcando tres niveles, ¿no? Donde la primera zona sería pues los 1900, el primer precio a alcanzar, luego marcadamente ver si es que pueda llegar a los $2.200 la onza de oro Troy, y luego ya ver si es que pues efectivamente podríamos lograr este rendimiento de los $3.000, que sin duda alguna sería un rendimiento histórico, pero en comparación a la renta variable, como ustedes verán, el comportamiento del oro, considerado un activo de refugio, tiene crecimientos bastante importantes y bastante pronunciados. Es por eso que nosotros hicimos esta campaña de poder explicarle a ustedes cómo pueden invertir en oro, ¿no? Más que una campaña, en realidad es una oportunidad, una recomendación que nosotros de manera marcada denotamos y le decimos y estamos en la capacidad de sugerirle al inversionista que invertir en oro hoy por hoy es la mejor opción, ¿no? Definitivamente va a haber correcciones en el tiempo, en el mercado, pero en un periodo de 4 a 5 semanas el oro puede llegar a estos niveles y de hecho, que para poder nosotros determinar si queremos generar un rendimiento del 10, del 15 o del 17%, tenemos que también tener un capital que nos ayude y nos soporte a poder operar este commodity, ¿no? Pero marcadamente en la historia, como ustedes verán, si hablamos de etapas de crisis, el oro tiene todavía una proyección alcista bastante fuerte, ¿no? Marcado está en la historia, no va a ser la excepción, siendo totalmente transparentes y claros con el tema este de la información. Nosotros sí realmente creemos que el oro pueda llegar a estos niveles y obviamente pues romper máximos históricos, ¿no? Y nosotros nos apoyamos obviamente en lo que es el estudio o el comportamiento del precio en crisis anteriores. A eso le llamamos análisis técnico y consideramos las noticias o los fundamentales como son estos de aquí, noticias que son bastante importantes, datos macroeconómicos, que nos apoyan un poco a tomar una decisión más consistente, ¿no? Los diferentes bancos centrales en distintos países a nivel global vienen tomando políticas monetarias bastante restrictivas y una de ellas es rebajar las tasas de interés, que era la que ya habíamos mencionado. Para nadie es un secreto que el BCR y hasta el Fondo Monetario Internacional, si hablamos de proyección de crecimiento de PBI, nos dijo que la proyección de crecimiento de este año iba a ser totalmente negativa y que iba a ser un negativo totalmente histórico, ¿no? Muy por debajo de los niveles del 7, el 8% como economía global. Y para poder mitigar, obviamente, pues estos datos macroeconómicos bastante negativos, los bancos centrales lo que buscan y lo que hacen es solicitar una reducción de su tasa de referencia. ¿Qué, obviamente, qué consecuencias puede traer esto de aquí? Que tengamos o consigamos una moneda mucho más barata, si hablamos del mercado local, el mercado peruano, que encuentre un sol mucho más barato e impulse y dinamice la economía, ¿no? Que ayude un poco a fomentar el consumo interno. Y si hablamos de Estados Unidos como la mayor economía del mundo en este momento, independientemente de las opiniones que se puedan tener, pros y contras de algunos, es que Estados Unidos es la economía número uno a nivel global en este momento. Y la tasa de referencia marcada por Estados Unidos, si es que ellos hacen una reducción en su tasa de referencia de 0.25 o un cuarto de tasa, que son reducciones históricas, los demás países, y por ejemplo nosotros, Perú, que somos un país netamente dolarizado, donde dependemos mucho del tipo de cambio, vamos a tener también un tipo de cambio seguramente que en los próximos días o en los próximos meses o en semanas anteriores, ustedes ya habrán visto la variación que ha tenido después de haber estado en 3.50, llegó a estar en 3.30, nuevamente está en 3.43, entonces vemos que existe una variación en el tipo de cambio bastante importante. ¿Y por qué mencionamos siempre Estados Unidos? Porque como vimos en diapositivas anteriores, Estados Unidos es considerado uno de los mayores consumidores o en todo caso reservistas de oro. Y si hablamos de oro, obviamente Estados Unidos tiene las reservas de oro más grandes a nivel global. China es el que más consume junto con la India, pero Estados Unidos son las que mayores reservas de oro, casi una quinta parte tiene. Entonces ellos buscan de alguna otra manera como estrategia estabilizar su moneda para que el oro pueda tomar nuevamente niveles más bajos. Pero si no se tiene recursos para poder hacerlo, definitivamente el oro
va a seguir por este camino. Y definitivamente, pues, ya con la inyección de capital que ha tenido, pues, Estados Unidos con Donald Trump también solicitando una inyección de más de 2 billones de dólares para reactivar la economía a consecuencia del COVID-19, vemos que el dólar todavía se mantiene en esos niveles. Entonces, por ende, el oro no presenta ningún tipo de cambio, menos un cambio de tendencia, y lo más probable es que siga subiendo. Entonces, es ahí que nosotros apoyamos nuestra teoría fundamental. Por otro lado, también el aumento del quantity easing, que es como decir la emisión de bonos de más de largo plazo, la emisión de deuda, emisión de bonos soberanos también en Estados Unidos, el gobierno local peruano también, para hacer un contraste un poquito, la ministra de Economía también salió a hablar que iba a hacer una venta masiva de bonos para estabilizar un poco la economía y conseguir liquidez. Lo mismo está haciendo Estados Unidos. Y también donde podríamos apoyarnos, nuestra teoría fundamental, son en los datos de empleo y de sectores productivos negativos, ¿no? Como bien había mencionado, el dato del non-farm es un dato macroeconómico que ayuda sobre todo a ver cuál será la tendencia del dólar frente a otros pares de divisas cotizados en el mercado y cuál va a ser el comportamiento del oro. Por lo general, la analogía es que si tenemos un dólar debilitado, vamos a tener un oro fuerte y viceversa, ¿no? Si vamos a tener un oro débil, vamos a tener un dólar fortalecido. Entonces, ahí tendríamos que, si es que tenemos datos de empleo bastante negativos, que seguramente van a ser así, por lo menos en lo que va de este mes de mayo y abril, donde recién el non-farm pues, de este mes tuvo un retroceso en cuanto a creación de nuevos empleos, y en el mes de mayo, el primer viernes de cada mes, que es donde sale el dato, tendríamos pues una reducción nuevamente de empleo, de nuevos empleos generados en Estados Unidos y una tasa de desempleo bastante alta. Veremos entonces ahí que la teoría del oro que nosotros tenemos se pueda ver apoyada con más fuerza. Entonces, lo más probable es que si tenemos datos macroeconómicos negativos, todavía vamos a tener un oro bastante fortalecido. Entonces, información tenemos, sustento tenemos. No es simplemente especulación de que el oro va a seguir, sino que todavía el tema de la crisis pandémica va a seguir. Para aquellos que vienen operando acciones, sobre todo acciones del sector pues internet, de streaming, e-commerce, se van a ver beneficiados, son como una especie de islita dentro de todo un mar de crisis. Van a tener rendimientos todavía positivos. Y si hablamos ya de recomendación como tal en commodities, el oro es uno de los metales a operar en estos tiempos con bastante atractivo positivo, ¿no? En cuanto a rendimiento se refiere. Y bueno, alguna recomendación que nosotros brindamos siempre, si es que queremos operar, es que tenemos que considerar esto de acá, ¿no? O sea, si queremos operar, por ejemplo, cualquier commodity o cualquier instrumento, y sobre todo si es oro, tenemos que tener en consideración el tema de la volatilidad que tiene este instrumento, ¿no? Normalmente el oro se mueve entre 15 a 20 dólares hasta 50 dólares por día, ¿no? Según la historia marcada, y el día a día nosotros vemos que el oro puede tener estos cambios bastante abruptos, y obviamente lo que necesitamos es tener espalda financiera para poder aguantar estas caídas fuertes que pueda tener este instrumento en el día a día, ¿no? Por otro lado, debemos establecer parámetros de riesgo equivalentes al capital que el inversionista tiene. Vale decir que si tú tienes 10,000 o 20,000 dólares en tu cuenta de trading, entonces puedas tener bien marcado que es, o identificado que es un stop loss y que es un take profit, ¿no? Sobre todo saber en qué nivel puedes marcar tu stop loss y cuánto de capital estás dispuesto a comprometer tú para poder lograr este rendimiento del 12 o el 15% que tiene el oro en estos próximos días, ¿no? Que es una probabilidad, nuevamente repito, que nosotros podemos tener en cuanto a crecimiento se refiere, pero cuánto de capital estás dispuesto a arriesgar. Es importante establecer esos parámetros para hacer buenas operaciones, ¿no? Por otro lado, también tenemos que considerar los volúmenes acorde al estilo de trading que nosotros usamos. Por lo general hay gente que les gusta hacer el intraday o el scalping también, y a veces toma la decisión de utilizar volúmenes bastante altos, sabiendo que pueden aprovechar si el oro sube 50 dólares arriba y yo opero sobre la media de un mini lote o un lote hacia arriba, puedo tener una rentabilidad de 1,000 a 2,000 dólares por operación, pero también incurro en un riesgo bastante alto. Entonces, nuevamente digo, si no tienes la espalda financiera o el capital necesario para poder tomar estas decisiones o tener un estilo de trading muy agresivo, es imposible que lo hagas. Te recomendamos mejor que hagas un swing trading, ¿no? Con 1,000 o 2,000 dólares, ¿puedo comprar oro? Quizás sí, pero tienes una estrategia un poco más conservadora.
Si tienes un capital mucho más fuerte, obviamente que tus rendimientos pueden ser 2 o 3 veces más del que te he comentado, pero también el riesgo se incrementa. Entonces tenemos que también manejar estos volúmenes, tener claro qué es un microlote, qué es un mini lote, qué es un lote completo, para poder hacer una buena operación de trading y ejecutar una orden que me resulte como beneficio y no tanto como riesgo de pérdida, ¿no? Utilizar herramientas técnicas. Es bastante importante también conocer sobre análisis técnico para poder establecer precios de entrada con una mayor seguridad, ¿no? Y aprovechar las correcciones que el mercado pueda tener y obviamente cómo marcar una gráfica en las últimas 2 semanas. Por lo general hay gente que utiliza el Fibonacci para poder tomar una decisión técnica y es válido porque en base a eso puedes saber en qué precio de entrada exacto puedes tomar, sobre todo si es que superas las barreras ya bien conocidas. No vamos a entrar a hablar de análisis técnico, pero para aquellas personas que ya hacen trading saben de lo que les estoy hablando, saber utilizar el Fibonacci, saber cuáles son las correcciones o los puntos de entrada con una mayor seguridad o de confirmación para poder aprovechar estos rendimientos que les he comentado sobre el oro. Entonces, es bastante importante tener estas recomendaciones claras, tener un buen capital, tener una espalda financiera para poder hacer una buena inversión, enfocarnos en que esta inversión no es tanto de corto plazo, dependiendo del estilo de trading que pueda tener, puedo generar rendimiento muchos mayores de lo que nosotros proyectamos, pero tengo que definir ahí bien la estrategia, tener o saber cuáles son los volúmenes adecuados y tener en cuenta pues que en qué momento puedo hacer yo una compra o una venta si es que quiero operar en corto, pero siempre apoyado con mi asesor, ¿no? Con el account manager para que te pueda más o menos orientar y decir en qué momento comprar o en qué momento liquidar tu posición. Son algunas recomendaciones que nosotros hacemos y definitivamente pues para nosotros, o sea, en este momento decirles que consideramos un buen momento para invertir y aprovechar la volatilidad del oro, sí, es un buen momento para invertir en oro como commodity, como activo refugio. Por otro lado, ya hemos hablado en otros webinars de cómo podríamos operar acciones, cuáles son las oportunidades que se presentan dentro de esta crisis pandémica. Por un lado, tenemos operar acciones, perdón, acciones dentro del sector e-commerce, tecnología, streaming, Microsoft, Netflix, Amazon, eBay, Alibaba, empresas que siguen operando, que siguen en el día a día, todo el mundo estamos en casa operando o consumiendo estos streaming, y por otro lado, operar un commodity como el oro, que es considerado activo refugio, que como ustedes ven por la historia está marcada, que no tiene, digamos, una devaluación tan grande como lo puede tener, por ejemplo, el dólar, porque el oro es un activo tangible y que lo vas a poder, con el oro vas a poder hacer un collar, un reloj, lo que fuese en el tiempo, y vas a tener obviamente un valor significativo en esta inversión en el mediano y largo plazo. Entonces ahí ya tienes dos recomendaciones si quieres armar un portafolio: acciones del sector internet, de streaming y demás, a commodities como el oro para poder aprovechar la subida o la tendencia alcista que se tiene, empezar a comprar. Y si queremos hablar ya del petróleo, bueno, el petróleo sí, por el momento todavía estamos viendo qué comportamiento puede tener, ¿no? El que ya es más pro en sus inversiones sabe que puede operar en corto, pero nosotros ya hablando netamente del oro, recomendamos y creemos que es una muy buena inversión. Así es que bueno, eso ha sido creo todo como información, tienen el sustento, la historia, por qué deberíamos invertir en oro, en la historia está marcada, haciendo un resumen pues de que es un activo refugio, que tiene un valor, que la historia pues se ha utilizado hasta para hacer monedas, se hace alhajas, joyas, es un activo tangible, que obviamente lo podríamos cotizar con el dólar, y si encontramos un dólar más barato, vamos a conseguir oro más barato, comprar, y el precio va a empezar a incrementarse. Por otro lado, dentro de la renta variable, como ustedes han visto en los gráficos, después de cada crisis hay una etapa de recuperación bastante importante, y eso si lo comparamos o lo contrastamos con el oro, como ustedes han visto en los gráficos, tiene obviamente rendimientos bastante buenos, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres consideraciones para creer que invertir en oro en este momento es una muy buena opción, y les sugiero que ustedes también puedan revisar los gráficos, comunicarse con su account manager y preguntarles, ¿no? Oye, mira, he visto este webinar con Luis, no sé si es una buena decisión invertir en oro, cuánto de capital puedo invertir, qué parámetros puedo utilizar. En realidad, aprovechen que el oro tiene una tendencia alcista bastante fuerte, ¿no? Como bien les había comentado, para aquellos que se han conectado al webinar de hoy, tenemos pues un beneficio
previamente, para aquellos que recién van a ser clientes o quieren serse clientes de Golden Capital, DNI, un recibo de servicio, un número de celular y un correo electrónico para que puedan abrir sus cuentas de trading en 4 simples pasos, súper sencillo. Y también les damos un bono de bienvenida, ¿correcto? Para aquellas personas que quieran abrir una cuenta de trading hasta el día jueves, ¿sí? Jueves, porque el día jueves cierra la campaña. Para aquellas personas que abran una cuenta de trading, tienen un bono de bienvenida del 20% para que puedan utilizar este bono como espalda financiera. Si tienes $10,000 y quieres entrar a operar oro y aprovechar este rendimiento, aparte vas a tener un bono que te va a poder servir para poder comprar volúmenes mucho más altos o soportar algunas caídas que pueda tener este instrumento sin arriesgar capital inicial, pero el bono te va a servir para que tú puedas comprar o hacer una diversificación de tu portafolio mucho más amplia, y si tienes $20,000 vas a tener 4,000, no tiene límite del monto. La idea es que el bono te sirva a ti como un impulso para que puedas aprovechar las fluctuaciones de precio a tu favor y no te veas afectado si es que algún instrumento pueda caerse muy rápido o digamos por algún tema fundamental en el corto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Si quieren comunicarse conmigo, tienen mi Skype, que es lacuna-37, para aquellas personas que son del exterior, porque este webinar va para toda Latinoamérica. Mi correo, que es lacuna@goldencapitalfx.com, y mi teléfono personal o WhatsApp, que es el 947-3x2-054, para aquellas personas que quieren conectarse y recibir mayor información. Así es que agradezco su asistencia a todos el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Gracias.